Hola, me llamo Isabel Castillejo y soy profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. En este taller voy a enseñaros cómo, a partir de información cartográfica proveniente de distintas fuentes, vamos a poder gestionar de forma eficiente los recursos agroforestales. Como ya sabréis, nuestra escuela trabaja tanto en el campo agrícola como en el campo forestal. Pero debido a que no tenemos tiempo, solamente voy a poneros un ejemplo de algunas de las muchas cosas que hacemos aquí. Y os pregunto, ¿podemos predecir el riesgo de incendio antes de que se produzca? No sé si recordaréis que en el año 2015 se produjo un incendio en Quesada, en lo que está ubicado en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Este incendio fue muy importante porque duró casi un mes y quemó en total casi 8.000 hectáreas de vegetación en la zona. Y lo primero que nos podemos plantear es, ¿se produjo ese incendio realmente en la zona donde había un riesgo máximo? Para saber esto, podemos calcular el riesgo de incendio en una determinada zona. Ese riesgo de incendio se basa en dos temas o en dos parámetros, el riesgo básico y el riesgo añadido. El riesgo básico trabaja lo que son aquellos elementos que hacen que se forme el incendio. En este caso, el combustible, es decir, la masa vegetal que hay en la zona, y por otro lado, el grado de humedad. Por otro lado, el riesgo añadido lo que me hace es qué elementos pueden favorecer o la aparición del incendio o el que el incendio se extienda. En este caso, para ver el riesgo de que se extienda, sería la velocidad de propagación, que veremos que se puede calcular, lo que facilitaría que los incendios fueran más grandes. Y en cuanto a que apareciera, tendríamos la accesibilidad, que es la cercanía a personas humanas. Para hacer este análisis vamos a ir paso a paso viendo cada uno de los elementos que se añaden a este análisis de riesgo de incendio y cómo podemos ir calculándolo. Vamos a empezar con lo primero, con lo que sería el combustible, es decir, la vegetación en la zona. Y para eso vamos a empezar a trabajar con una imagen satélite que por supuesto se ha tomado antes de que se produzca el incendio. Esta es la zona sobre la que vamos a trabajar. Como podéis ver, es una zona de sierra que está compuesta por un conjunto de elementos o de material vegetal en la cual estaríamos una zona forestal. Ahí también podemos apreciar una zona de tipo de cultivos, zonas en las que hay una escasa vegetación y zonas en las que hay agua. Dado que con esta coloración es muy difícil intuir dónde se encuentra la vegetación viva y la vegetación muerta, recurrimos a técnicas de visualización que permita detectar mejor la vegetación. Y para eso vamos a trabajar en la región del infrarrojo cercano, que es donde la vegetación refleja más energía. Y le vamos a dar una coloración un poco rara, pero que es mucho más eficiente. En este caso hemos coloreado de color rojo todas aquellas zonas que tienen vegetación viva. Cuanto más intenso es el color rojo, la vegetación es más vigorosa, como podéis observar en esta zona de cultivos de aquí o en esta zona de vegetación de ribera. Sin embargo, la vegetación de sierra tiende a coger coloraciones rojo oscuro, tirando incluso a tonos marrones. Las zonas que veis de color verde realmente es vegetación muerta, porque el cultivo ha finalizado su periodo o porque el pasto se ha secado. Y las zonas que son de color amarillento o grisácea son zonas de suelo desnudo. Por tanto, para sacar esa clasificación de los distintos combustibles que tiene esta imagen, lo primero que tengo que hacer es decirle al programa algunos ejemplos de qué es lo que se puede ver respecto a los usos del suelo, es decir, dónde encontramos zonas de arbolado o zonas de cultivo o incluso zonas de agua que no se quemarían. Para ello recurrimos a una herramienta que me permite dibujar sobre la pantalla y voy a añadir qué nombre tendría cada una de las etiquetas de lo que voy a crear. Por ejemplo, voy a empezar con Monte Alto, que hace referencia a todas las zonas forestales que predominan sobre todo el arbolado. Dentro de esta zona de Monte Alto voy a determinar algunos ejemplos dibujándolo en pantalla, como por ejemplo sería ahora. Y haciendo este proceso seguiría con cada uno de los distintos usos del suelo que yo vea. Cultivos, suelo desnudo, agua, etc. Una vez que ya he creado todas las categorías, en este caso Monte Alto
zonas forestales con arbolado, monte bajo, zonas forestales que predomina sobre todo el matorral y el pasto, zonas de cultivo, agua, y ahora suelos sin vegetación, en las que se incluye sobre todo la vegetación muerta, y el suelo desnudo, en el que no hay nada. Una vez que tengo todas estas categorías, procedo propiamente dicha a la clasificación. Para hacer esa clasificación, pues me vengo a una de las múltiples órdenes que hay aquí en este programa. Veis que tenemos muchas posibilidades. Yo elijo una en concreto, un tipo de clasificación, y le digo que sobre la imagen con la que estoy trabajando, que trabaje con todas mis bandas y que me clasifique teniendo en cuenta las distintas etiquetas que yo le he puesto, los distintos ejemplos. Le indico que quiero guardar esta información y se procede al cálculo de la clasificación. Y veis que me sale una imagen nueva en la que ya no tengo esos colores que tenía inicialmente, sino que tengo un conjunto de categorías donde tengo marcadas las zonas de agua, de cultivos, las zonas de forestales de monte alto, monte bajo y las zonas que hay sin vegetación o con suelo desnudo. Mi mapa de combustible está muy bien generado, pero ahora tengo que ver qué zonas o qué usos del suelo son los que son más proclives a que tengan riesgo de incendio y cuáles son menos favorables. Para eso voy a hacer lo que se llama una reclasificación. Esa reclasificación se hace dándole más o menos riesgo en función del tipo de material que encontramos. Así, las zonas de monte alto y monte bajo le vamos a dar una valoración de un riesgo muy alto, de 10 o 7. La zona de cultivo le vamos a dar un riesgo un poquito más bajo, porque aunque se puede quemar, siempre están zonas mucho más controladas, es más fácil acceder a ella y que no haya incendios. Y la zona improductiva, sin vegetación, el agua, etcétera, le vamos a dar un riesgo 0. Para asignar esos valores de riesgo a mi mapa de usos del suelo, me voy a otro software. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente reclasificar los valores, es decir, los valores antiguos, lo que era antes monte alto, monte bajo, etcétera, le voy a dar un valor de riesgo. El valor va a ser siempre numérico, por lo cual el monte alto, que es lo que está en verde oscuro, y podéis ver aquí que tiene el valor 1, pues pasará a tener ahora un valor 10, que es el riesgo 10. El monte bajo, que sería el verde clarito, un poquito más clarito, ¿vale? Pasaría a tener un riesgo 7 y así sucesivamente. Para ello me vengo a una orden de reclasificación y le asigno a los valores antiguos los nuevos valores. Por ejemplo, en este caso le digo que al valor 1, que era el monte alto, ahora le doy el valor 10. Aquí al valor 2 antiguo, que era monte bajo, le doy aquí un riesgo 7. Aquí al valor 3, que sería cultivo, le doy un riesgo 4. Igualmente al valor 5 y al valor 6, que era suelo desnudo y suelo sin vegetación, perdón, 4, 5 y 6, que era agua, suelo desnudo y suelo sin vegetación, todo eso le voy a dar el valor 0. Y aparece el mapa de combustible donde puedo observar cuáles serían los riesgos en cada uno de los casos. Ahora vamos a trabajar con lo que sería el grado de humedad que presenta la zona, es decir, la insolación. Esa insolación va en función de la pendiente y la orientación que tenga esa determinada zona. Por tanto, para trabajar con la humedad tendremos que calcular en primer lugar la pendiente de una zona, es decir, la inclinación. Esa pendiente o inclinación del terreno se calcula a partir del modelo digital del terreno, es decir, sabiendo las altitudes de cada punto. Una vez que tengamos calculada esa pendiente en nuestro software, tendremos también que asignarle un riesgo de incendio. En este caso, como tenemos dos tipos de variables de pendiente y orientación, el riesgo irá hasta 5. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos más o menos riesgo? Pues muy fácil,
Por supuesto, cuando tengamos grandes pendientes, es decir, tengamos grandes cuestas, el agua que cae por ahí rápidamente irá a zonas más bajas, por lo cual tendrá menos humedad. Y las zonas más llanas, donde la pendiente es menor, es donde se quedará retenida, por lo cual su humedad será mayor. En este caso ya tenemos abierto en nuestro software el modelo digital del terreno. Una imagen en la que en cada posición, es decir, en cada píxel, tenemos asociado su altitud. A partir de ahí podemos calcular el desnivel que existe entre un píxel y otro. Para ello nos venimos a la orden de calcular pendiente. Le indicamos que queremos calcularlo en porcentaje. Y aquí tenemos la pendiente. Esa pendiente ahora la vamos a reclasificar en base a los valores que tenemos aquí. Como podéis ver, las pendientes más altas o más grandes tendrán un riesgo mayor porque hay menos agua, menos humedad, y las más bajas tendrán un riesgo menor porque hay más agua. Pues igual que antes, nos venimos aquí a reclasificar. En este caso le decimos que queremos reclasificar teniendo en cuenta 4 categorías, que le vamos a dar nosotros esos datos y le decimos que queremos una serie de valores como límite de nuestra zona de trabajo. Y ya tenemos nuestro intervalo de 0 a 10, en este caso le daremos un riesgo 2, de 10 a 20 un riesgo 3, de 20 a 40 un riesgo 4 y a partir de ahí, todo lo que sea mayor que 40, un riesgo 5. Y tenemos nuestro mapa de pendientes reclasificado. De igual manera, ahora vamos a calcular el mapa de orientaciones y en función de la orientación que tengamos, tendremos que poner un riesgo u otro. Aquellas zonas que estén más expuestas al sur tendrán un mayor riesgo de incendio porque será donde más dé el sol y por tanto más seca esté la zona. Por su parte, aquellas zonas que estén más dadas al norte serán las que tendrán más capacidad de retener humedad porque son las que menos horas de sol tienen. Partiendo otra vez del modelo digital del terreno, ahora vamos a calcular la orientación. Para ello, volvemos a decirle que queremos calcularla. Y me saldrá un mapa donde puedo ver cada píxel si está orientado hacia el norte, sur, este o oeste. En base a los criterios que hemos dicho antes de riesgo, según el grado de sol que reciban, vamos a proceder a reclasificar los valores, igual que hicimos con la pendiente. Y en este caso indicamos, todo nos viene ya bastante bien dividido, indicamos el valor -1, ¿vale? Y luego el resto de valores viene ya definido igual que lo tenemos nosotros aquí. Para tener menos confusión, varío un poco alguna cosa. Vale. Y ahora empiezo a asignar los riesgos. Así, las zonas que son -1, que serían planas, tienen un valor de riesgo 5, porque tienen mucha insolación. Y luego, a partir de ahí, el riesgo va variando. Así tenemos estas zonas de aquí, tienen un error más bajo. Conforme nos vamos acercando a la zona sur, aumenta el riesgo. La zona sur sería esta de aquí, que tiene un valor 5. Y una vez que nos vamos acercando otra vez hacia la zona norte, volvemos a bajar el riesgo.
Y tenemos aquí nuestro mapa de orientaciones reclasificados según el riesgo. Una vez que tenemos ya calculado la pendiente y la orientación reclasificados según su riesgo, los sumamos para calcular el riesgo por insolación o por grado de humedad. En este caso estamos trabajando con imágenes como si fueran números tal cual. Entonces vamos a usar una calculadora, pero que sirve para trabajar con imágenes. Para ello nos venimos aquí a MapAlgebra y nos vamos a la calculadora raster. Y le decimos que queremos sumar la capa de pendiente y la capa de orientación, ambos las reclasificadas según el riesgo que tiene. Y nos sale una nueva capa con valores de riesgo del 1 al 10 en la que se puede observar el riesgo tanto por pendiente como por orientación. En la parte de riesgo añadido también tenemos el factor de pendiente, pero en este caso para calcular la velocidad de propagación, ya que el relieve dificulta o facilita el que el fuego se mueva más o menos rápido. En este caso ya tenemos calculada la pendiente porque lo hemos calculado justo antes y solo tenemos que reclasificar esa capa otra vez en función de este parámetro. En este caso lo que sabemos es que a mayor pendiente mayor inclinación tiene el terreno y por tanto más rápidamente se extiende el fuego, por lo cual vamos a reclasificar la capa en función de lo que encontramos aquí. Y en base a eso se le asigna el riesgo, que en este caso coincide con el riesgo que viene por defecto. Y ya tenemos la propagación o el riesgo de propagación calculado a partir de la pendiente. Finalmente, también tenemos que tener en cuenta qué riesgo suponemos nosotros a la hora de generar un incendio. Así, la cercanía tanto a las vías de comunicación como a los núcleos urbanos supone un riesgo extra a la hora de calcular el riesgo de incendio total de una determinada zona. Así podemos tener distintos tipos de vías de comunicación y asignarle un riesgo en función de la cantidad de gente que pase. No es lo mismo los que pasan por una carretera o autovía que los que pasan por caminos o los que van pasando incluso por las vías forestales. En este caso, para simplificar un poquito el proceso, solamente vamos a considerar un tipo de vías. Para calcular el riesgo respecto a estas vías, lo que hacemos es calcular la distancia, es decir, cada píxel a qué distancia se encuentra de cada una de esas vías. Y una vez que le calculamos, le damos una asignación por riesgo. Mientras más cerca estemos de la vía, evidentemente más riesgo tendríamos. Si partimos de esta cantidad de vías de comunicación en la que se ha juntado tanto los caminos como las vías pecuarias como las carreteras y a todas se le va a dar el mismo valor, lo primero que tendremos que hacer es calcular la distancia que hay hacia esas vías.
Igualmente vamos a calcular la distancia a los núcleos urbanos presentes en la zona, puesto que también aumenta mucho su riesgo. Por tanto, lo primero que haremos es calcular su distancia y luego lo reclasificaremos con el mismo criterio que hemos utilizado para las vías. Es decir, cuanto más cerca estemos del núcleo, más riesgo tendremos, y a medida que nos separamos, vamos perdiendo el riesgo. Y lo último que nos queda es juntar todas estas variables. Así, el combustible con el grado de humedad nos dará el riesgo básico. Así procedemos a sumar el combustible y la humedad para obtener el riesgo básico. De la misma manera, si sumamos la velocidad de propagación junto con la accesibilidad o cercanía a las vías de comunicación y núcleo urbano, obtendremos el riesgo añadido. En este caso tenemos la propagación, la distancia a las vías de comunicación y la distancia a los núcleos urbanos. Si sumamos todo esto, tenemos el riesgo añadido, que me da esta posibilidad de aquí. Y si sumamos los dos riesgos, tendremos el riesgo total de incendio. ¿Qué ocurre? Que esos riesgos no son iguales, es decir, no importa igual el combustible y la humedad que el riesgo añadido. Por eso se ponderan, es decir, se le da más peso al riesgo básico que al riesgo añadido. Entonces procederemos a sumar el riesgo básico y el riesgo añadido, pero asignándole un porcentaje de peso en función de lo que se suponga. Así, al riesgo básico se le asignará un 65% del peso, mientras que al riesgo añadido se le asignará un 35%. Y nos sale este mapa de aquí. Al mapa de incendios que hemos obtenido le asignamos ahora unos colores que nos permitan mejor ver el riesgo de incendio. Por ejemplo, asignándole colores que vaya desde azul hasta rojo, siendo los azules los de riesgo más bajo y los de rojo los de riesgo más alto, y encima le sobreponemos el límite de incendio, observamos que la zona incendiada está de forma mayoritaria en zonas de riesgo alto.